Bueno, entonces, siguiendo con la temática, compañeros, del curso de Historia de Guatemala 2, eh, vamos a seguir explicando lo que es el primer bloque del proceso de independencia. Ya creo que ya pudieron ver percibido algún conocimiento relacionado a cómo se fueron dando los procesos de la independencia, ¿verdad? Y pues ya creo que estamos ahí, ¿va? Después de esto, pues vamos a ir, les digo, tal vez aclarando algunos aspectos. Eh, Tal vez hablar de lo que son seguir hablando de lo que es la anexión de México o de Guatemala o de Centroamérica a México al imperio de Agustín de Iturbide, quien era el cacique de México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dio pues esta anexión? Supuestamente los conservadores, que era, les digo, el partido o el grupo de personas que estaba en contra de la independencia. Entonces, eh, fue una lucha pues interna, ¿verdad? Entre conservadores y liberales. Entonces, al final, quien salió ganando fueron los conservadores, porque como estaban en contra de que la independencia se diera, entonces lograron, ¿verdad? Lograron pues o convencer a los liberales a que se unieran o que se anexaran a lo que es el Imperio Mexicano, ¿verdad? Para esto, por supuesto, tuvieron algunas presiones por parte del Imperio Mexicano, ¿verdad? Por parte de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Entonces, tuvieron cierta presión pues, para lograrlo, ¿verdad? En primer lugar, este personaje pues manda a un contingente militar, ¿verdad? A cargo de un militar, pues, eh, que se llama Vicente Filísova, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues fueron presionados. Sin embargo, pues lograron esa anexión a México. Pero esta anexión no tardó, pues, un año estuvieron anexados a México, ¿verdad? Y luego se desanexan, ¿verdad? Pero les decía que el único país de Centroamérica que no aceptó anexarse a México fue El Salvador, ¿verdad? No, ellos no quisieron, ¿verdad? Anexarse, pero esto también llevó cierto conflicto, cierto desacuerdo pues, con las demás provincias, ¿verdad? Que conformaban Centroamérica. Entonces, de ahí fue donde se da una guerra, les decía, entre Guatemala y El Salvador, que por cierto, a raíz de esta guerra, pues se pierde también parte de Guatemala, porque lo que es Sonsonate y algunos pueblos que están aquí vecinos con Guatemala, pues también eran parte de Guatemala. Y a través de esta guerra, pues se perdió esa parte del territorio, ¿verdad? O sea que, miren, Guatemala ha ido perdiendo territorio, ¿verdad? Por ciertas razones, por algunas consecuencias, ¿verdad? Perdimos, les digo, al estado de Chiapas, al estado de Soconusco, que eran parte de Guatemala antes de anexarse a México, ¿verdad? Pero eso fue lo que se logró con esta anexión a México, lo que se logró fue perder parte del territorio guatemalteco, ¿verdad? Y, y estuvo a punto también de perderse lo que es Quetzaltenango y algunos departamentos fronterizos con México, ¿verdad? Estuvo a punto de perder también esos territorios, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se dio eso, ¿verdad? Tal vez el más reciente acontecimiento que se da el de Belice, ¿verdad? Ustedes que también era parte de Guatemala y también
se perdió, pues, porque ya Belice no es parte de Guatemala, aunque algunas veces todavía aparece, sigue apareciendo en el mapa de Guatemala, pero ya Belice es un país ya independiente, ¿verdad? Ya no pertenece a Guatemala, perteneció en algún tiempo, pero por algunos malos negocios que se realizan para ustedes se perdió, ¿verdad? Entonces, pasó eso, ¿verdad? Ustedes luego, pues, se desanexa. No tardó, esta anexión, cuando digo no tardó, pues un año, ¿verdad? En 1821, pues, se da el manifiesto de independencia. En 1822 ya logran la anexión a México y en 1823, pues, se vuelve a desanexar, ¿verdad? Entonces, eh, ojalá ustedes estén tomando nota de todo esto, ¿verdad? Y sobre las contradicciones internas, pues también recalcarles, tal vez para que, si no quedó claro en la primera reunión que tuvimos, eh, en qué intento se logra la verdadera independencia de nuestro país. Ustedes ya saben que es en el sexto intento, el 21 de marzo de 1847, pues ahí a través de un decreto que, que redacta pues el presidente de ese entonces, ¿verdad? Entonces, por cierto, el presidente de ese entonces pues fue Rafael Carrera y Turcios, ¿verdad? Fue un presidente que tardó le llaman vitalicio porque tardó como 30 años o 30 años en el poder, ¿verdad? Él tarda en el poder pues prácticamente hasta que se da la revolución liberal de 1871. Hasta ahí pues que prácticamente es derrocado. Este personaje pues pertenecía a los conservadores. Explicarles también que los conservadores pues tuvieron a cargo, pues, o estuvieron gobernando, vamos a decir, el país durante mucho tiempo, durante 30 años, ¿verdad? Prácticamente, vamos a decir, desde la revolución, de la independencia, desde el manifiesto de independencia hasta la revolución, hasta cuando se da, pues, el primer proyecto liberal, que es esto, pues, se da en la revolución de 1871 o revolución liberal, ¿verdad? Se le llama revolución liberal o revolución de 1871. Es cuando logran derrocar pues, del poder a los conservadores, que tuvieron por mucho tiempo en el poder. Y la verdad que fue un fracaso, pues durante este tiempo, pues el país estuvo en quiebra, tuvo una crisis, pues, la economía pues estuvo por lo peor, ¿verdad? Entonces hubieron muchas razones, hubieron muchas causas para que los liberales pues se manifestaran, ¿verdad? Y lucharon pues para llevar el primer proyecto liberal, ¿verdad? Que por supuesto se le llamó la reforma, ¿verdad? Y este proyecto pues, fue liberado ¿cómo se llama? Por dos Miguel García Granados, ¿verdad? Que lucharon, y Justo Rubino Barrios. Todas personas pues lucharon por llevar a cabo este primer proyecto liberal. Por eso recordemos que a Justo Rubino Barrios se le llama reformador de Guatemala. Inclusive por la reforma hay una estatua. Ustedes quienes han pasado por ahí pues han visto la estatua, en honor a este presidente, a este personaje, pues Justo Rubino Barrios, porque se le llama reformador de Guatemala porque este proyecto pues vino a reformar totalmente al país, ¿verdad? Trajo muchas ventajas para el mismo. Entonces, eso vamos a ir hablando después. Voy un poco a poco, vamos a ir detallando algunos aspectos en este sentido. Entonces, siguieron las luchas, por supuesto. Para todo esto no fue fácil, ¿verdad? Hay un grupo que se le llama Héroes, porque ellos incluso lucharon, enfrentaron su vida
ofrendaron su vida pues de darnos una patria, un país libre, soberano e independiente, ¿verdad? Entonces fueron personas que trabajaron, que lucharon, ¿verdad? Por lograr pues la independencia y por legarnos pues hasta el día de hoy un país donde supuestamente vivimos en una libertad plena que no la tenemos, como digo, ¿verdad? No tenemos esa libertad que quisiéramos tener. Entonces, tal vez hablar un poquito de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Antes, esta Federación Centroamericana estaba formada por 5 países del área, o por 5 países de la región, ¿verdad? Estaba Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? Estos son los países que formaban la Federación Centroamericana, que era una sola nación, vamos a decir, antes de que Guatemala se lograra su independencia total, antes de que Guatemala lograra su soberanía total, pues formaba parte de esta Federación Centroamericana, ¿verdad? Pero antes de esto existió también lo que es la Capitanía General, ¿verdad? Acá es donde estaba unida lo que es estos territorios que perdimos, pues, ¿verdad? Chiapas o Conusco, ¿verdad? Y otros territorios que eran parte de lo que era la Capitanía General, ¿verdad? De Centroamérica. Entonces luego ya se conforma lo que es la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y que están conformadas por estos 5 países, ¿verdad? Luego, pues, ya cuando cada uno de ellos se fue independizando, logrando su independencia total, pues ya pasaron a formar parte ya de forma independiente, ¿claro? Entonces, el, se da, como les venía mencionando, se da el primer proyecto, eh, liberal, ¿verdad? Recordemos que les informaba de que los conservadores, que eran la clase más poderosa desde ese entonces, ¿verdad? Ellos eran de la clase más alta, pues, la gente adinerada, grandes terratenientes, ¿verdad? Grandes latifundistas, ¿verdad? Cuando ustedes o cuando mencionamos la palabra latifundio, para explicarles esto, pues son todas aquellas personas o que en ese tiempo, pues, o todavía hay creo que latifundistas en Guatemala, que tienen grandes extensiones de tierra, inmensas extensiones de tierra, ¿verdad? Entonces, a ellos se les llama latifundistas, pues. Latifundio, pues es eso, las grandes extensiones de tierra que poseen. Entonces, estos conservadores, pues ellos pertenecían a esa clase, ¿verdad? De élites elevadas, ¿verdad? Y los liberales, pues eran un poquito inferiores, ¿verdad? Eran un poquito inferiores. Sin embargo, pues tenían también su poder, ¿verdad? Tanto su poder económico, tenían sus ideales, ¿verdad? Y luchaban, pues, por llevar esa independencia. Entonces, estos grupos surgen, esto también que quede claro, lo voy a explicar, estos grupos surgen después de la independencia, después de ese manifiesto de independencia que se da en 1821, que es el tercer intento. ¿Verdad? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué intento de independencia se da el manifiesto? Porque lo que digo fue un manifiesto de independencia. Ustedes ya saben, me responderían que es en el tercer intento, ¿va? Que se da un manifiesto de independencia donde se redacta el acta,
Yo les digo, ¿quién fue el que se escribió el acta en ese momento? Pues fue José Cecilio del Valle, ¿verdad? Que la redactan con una serie de errores, ¿verdad? Por lo mismo, pues se vienen dando otros procesos, otros intentos, hasta lograr la verdadera independencia. Ahí se consuma, ¿verdad? Ahí se consuma la verdadera independencia. Pero casi vamos a ver en todas las bibliografías, si nosotros investigamos cualquier bibliografía, por ahí vamos a ver, y solo vamos a ver el 15 de septiembre de 1821, la fecha en que se conmemora la independencia de nuestra patria Guatemala, pero a veces desconocemos mucho la historia, ¿verdad? A veces desconocemos algunas partes de la historia porque eh, no fue así, pues, no fue así, ¿verdad? Entonces, ¿durante qué gobierno se da entonces la verdadera independencia? Se logra establecer una república soberana e independiente durante el gobierno de Rafael Carrera y Turcios en 1847, que quede bien claro, 21 de marzo, ¿verdad? Por eso a este personaje, a este presidente, se le llama el reformador de de la República de Guatemala, el fundador, perdón, el fundador de la República de Guatemala, porque es ahí donde se crea, ¿verdad?, la verdadera república, ¿verdad? Ya Guatemala pues se independiza totalmente de lo que es la Federación Centroamericana, ¿verdad? Ya no depende, ya no forma parte, ¿verdad? Entonces, fue en ese periodo. Entonces, estos grupos políticos que les digo surgen después de la independencia, de lo que son los liberales y los conservadores, ¿verdad? Entonces, para que quede claro a ustedes, para que quede claro esos términos. Entonces, el primer proyecto liberal se lleva a cabo, lo llevan a cabo, pues, estas personas que les mencionaba, Miguel García Granados y Justo Rubino Barrios. Ellos encabezan, pues, esta sublevación, ¿verdad? Porque estaban en contra de los conservadores, que son los que venían gobernando al país, ¿verdad? Son los que venían gobernando, pues, ¿verdad? Y por supuesto que lo venían haciendo de una forma inadecuada, ¿verdad? Al país lo tenían sumergido en una crisis tremenda, ¿verdad? No había libertades, ¿verdad? No había economía y una serie de aspectos pues, que se daban, que se dieron, ¿verdad? Entonces, surge entonces este primer proyecto, ¿verdad? Que es consumado pues y es liderado por estos dos personajes, ¿verdad? Y que por supuesto pues logran esos ideales que ellos se proponen, los logran a través de una revolución que se da en 1871. Entonces, aquí, este proyecto pues viene a darle un giro al país, ¿ve? Viene a darle una nueva cara, vamos a decirlo, ¿verdad? Una nueva forma, porque la economía sube, ¿ve? La economía sube, pues aquí viene, este proyecto viene a darle solución a un rezago económico en que estaba sumergida el país, ¿verdad? Entonces, qué hacen acá los liberales? Esperan que este presidente que había venido gobernando por 30 años muriera, o sea, esperaron que él muriera, porque, por supuesto, tuvieron luchas, aquí se dieron luchas internas entre estos dos grupos que siempre vivían con ideales diferentes, ¿verdad? Siempre vivían en pugna, ¿verdad? Entonces, los liberales esperaron que este gobierno muriera
para luego ellos con más fuerza, con más poder, pues llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Y en este proyecto pues se logran muchas cosas, ¿verdad? Se logra expropiar a los grandes terratenientes que existían en la época, porque, te repito, habían grandes terratenientes, ¿verdad? Eh, la riqueza pues estaba nada más en unas pocas personas, las tierras estaban en unas pocas personas. Entonces, este proyecto pues vino a, como a, ¿qué les digo? A expropiar pues parte de estas tierras y dárselas o proporcionárselas a la gente que sí lo necesitaba, que se lo requería, ¿verdad? Entonces, se da esto, ¿verdad? Ustedes, y pues ahí ya pasa a ser gobernado, pues ya el poder lo adquieren los liberales, ¿verdad? Y se dan otras luchas, ¿verdad? Recordemos que a veces los sectores, o cuando uno está en el poder, cuando ciertos grupos o ciertos sectores tienen el poder, pues es diferente, ¿verdad? Se van dando cosas buenas, pero al final se dan algunas cosas que no están de acuerdo de la sociedad y surgen nuevos problemas. Entonces acá se da este primer proyecto liberal, ¿verdad? A través de los liberales, valga la redundancia, pero después surge nuevos, o sea, sucede otro proyecto, otra revolución, que era la revolución del 44, digamos, ¿verdad? O de 1944, que esto es llevada a cabo por otras personas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver ya en próximas sábados. Entonces, nada más para que ustedes tengan idea de cómo se fue dando la historia, ¿verdad? Y debemos de conocer la historia, ¿verdad? Si no conocemos la historia, no podemos entender o comprender el presente, ¿verdad? La historia, pues, nos relatan los hechos, los sucesos y todos los acontecimientos que sucedieron en el pasado, pues. Eso es la historia. Y si no leemos, si no comprendemos, si desconocemos lo que sucedió en el pasado, no vamos a entender ni comprender el futuro ni hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la historia es bonito leer y así vamos enriqueciendo algunos conocimientos que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Y como les digo, esto nos va ayudando, pues, a ir conociendo cómo se fueron dando esos acontecimientos eh, en el pasado, ¿verdad? Cómo se fueron dando, ¿verdad? Entonces recordemos que nosotros, Guatemala, pues, eh, era una colonia española, ¿verdad? Eh, y eso eran los intereses pues, de los españoles. Se llevaron todas las riquezas de nuestro país, lo que encontraron, oro, plata, todo, ¿verdad? Todo. Cuando fuimos conquistados por los españoles, pues ese era uno de los objetivos, a llevarse todas las riquezas. Sabían que en Guatemala había mucha riqueza y eso pues los llevó a conquistarla o a descubrirla, ¿verdad? Entonces, sucedió eso, ¿verdad? Entonces, pero también hubieron ventajas, tanto desventajas como desventajas como ventajas, pues también tuvimos grandes ventajas, el hecho que fuéramos conquistados por los españoles, ¿verdad? Hubieron ventajas, pero estamos ahí, compañeros. Yo no sé si hay preguntas o hay dudas hasta el momento. Hay, si tienen dudas, pues pueden irlas, vamos a tener unos minutos para que ustedes, Licenciado, solo una pregunta. ¿sí? Antes de que se cortara la primera clase, usted había hablado del editor constitucional. No mucho lo entendí. ¿Podría explicar?
Dice que no lo escucho, no lo escuché. Esta, cuando se cortó la primera clase, usted había hablado del editor constitucional. Ah, sí, y el amigo de la patria. Son los primeros Ajá, periódicos que podría, el amigo de la patria y el editor constitucional son los primeros periódicos que se crearon en la historia, vamos a decir, de acá de nuestro país. Usted. El amigo de la patria, que fue liderado por José Cecilio del Valle, y el otro, el editor constitucional también. ¿Va? Estos dos periódicos pues, son los que era una de las causas sociales que motivó a los criollos para que se realizara el proceso de independencia. ¿Verdad? Entonces, estos dos periódicos pues servían, es una de las causas, pues, recordemos que las causas que motivaron a llevar los procesos son las causas internas, externas y causas sociales. Entonces, estos dos periódicos estaban dentro, los podemos tomar como dentro de las causas sociales, que servían para debatir, ¿verdad?, las ideas, ¿verdad?, de los personajes de ese entonces. Pues. Entonces, los criollos aprovecharon ese espacio para poder dar a conocer sus ideas a través de estos periódicos, ¿verdad? El amigo de la patria y el editor constitucional. ¿Verdad? El amigo de la patria, les digo, era liderado por José Cecilio del Valle y el editor constitucional por Pedro Molina. ¿Verdad? Y gracias, licenciado. bueno, otra pregunta. Y tal vez explicándoles que José Cecilio del Valle, pues les decía que era el que había redactado el acta de la supuesta independencia